Historias de terror del Metro La Merced. Próxima estación. Merced. Anticipa su descenso. El Metro La Merced es una de las estaciones más antiguas y concurridas de la Ciudad de México, y también es conocida por ser una de las estaciones más aterradoras de la ciudad. Además de que la mayoría de gente conoce la estación por encontrarse el mercado de verduras que se quemó en el año 2019 y que no ha sido el único incendio que ha sufrido este emblemático mercado. Aquí les dejamos algunas historias aterradoras que se han contado sobre el Metro La Merced. El ladrón de la Merced. Cuenta la historia que en la fachada de un edificio ubicado en la esquina de las calles de Jesús María y la Plaza Alonso García Bravo, se puede ver una mano esculpida debajo de la hornacina donde está Santiago Apóstol. Se dice que en 1823, un ladrón de nombre José Arias Salinas entró a robar al convento de la Merced, ubicado en el número 170 de la calle de Uruguay. Pero este fue descubierto al tratar de vender los objetos robados. Por su acto fue condenado a muerte y los pobladores pidieron que se le cortara la mano al ladrón para dejarla colgada en el atrio de la iglesia, como ejemplo para que nadie más volviera a robar el lugar. El fantasma de la joven del Metro Merced. Esta historia señala que hay una joven fantasma que se aparece en los túneles del metro. Se dice que en los túneles del Metro La Merced hay una fantasma que se aparece a los pasajeros y trabajadores del metro. La historia cuenta que la fantasma es el espíritu de una joven que murió en los túneles del metro hace muchos años. Se dice que la joven fue asesinada por un hombre que estaba enamorado de ella y que no podía aceptar que ella lo rechazara. Desde entonces, la fantasma de la joven ha estado apareciendo en los túneles del Metro La Merced, especialmente. Se dice que la fantasma se aparece a los pasajeros y trabajadores del metro en forma de una mujer joven con un vestido blanco y el cabello largo y negro. Algunos dicen que la fantasma es amistosa y que solo quiere hablar con los pasajeros y trabajadores del metro. Otros dicen que la fantasma es maligna y que busca llevarse las almas de los pasajeros y trabajadores del metro. La historia de la fantasma del Metro La Merced es una de las más aterradoras que se ha contado en la Ciudad de México, y muchos pasajeros y trabajadores del metro evitan viajar en el túnel de noche o bajarse en dicha estación por miedo a ver a la fantasma. El descuartizador del Metro La Merced. Esta historia se parece mucho a la de Jack el Destripador, el cual fue un famoso asesino serial del barrio londinense y al que nunca atraparon. La historia fue contada por un joven universitario. La madrugada era lluviosa y fría, todo el mundo corría a sus trabajos, a la escuela, a la universidad. La ciudad era un completo caos, y los túneles del metro no eran la excepción. El vapor de las personas hacía que el ambiente se sintiera lleno de una asfixiante melancolía. Las personas se abrigaban con chamarras, sacos, guantes, bufandas, pues era una mañana muy fría y neblinosa. Había una triste melancolía en el ambiente, caras alargadas, cansadas, arrugadas, algunas más sobremaquilladas, pero con esa mueca caída hacia la tristeza. Al hastío por la vida rutinaria, y el no vivir sino el sobrevivir diario. En los andenes de la estación del Metro de la Merced era exactamente lo mismo, pero se sumaba un olor a cebolla impregnante, que combinado con la humedad y el sudor de las personas apretujadas en el vagón, se revolvía y creaba un pestilente aroma. Justo ahí es donde acontece esta historia de terror de la Merced. Al final de uno de los andenes del Metro Merced se podía ver a un hombre de aspecto sombrío, gabardina negra, pantalón negro, zapatos negros, todo mojado y con el traje y los zapatos salpicados de lodo. En su pecho atravesaba una correa de cuero negro, que sostenía un maletín, al que se aferraba como si algo prohibido hubiera en aquel maletín. Su rostro se veía acabado,
ojeroso, como si la noche anterior no hubiera podido dormir. Su postura encorvada hacía que pareciera una sombra más de la ciudad, invisible a los ojos de las demás personas sumidas en su propio mundo, cansadas, ocupadas y hastiadas de viajar en el metro. Nadie le dio importancia al tipo. Cuando llegó el primer metro, el hombre se abalanzó sobre las puertas, como si no hubiera más oportunidad de escapar de ese lugar, como una fiera que es acechada por los cazadores. Fue de los primeros en entrar, pero no había sitio para sentarse, se quedó parado enfrente de las puertas corredizas del vagón, con la mirada perdida en las luces que pasan y se pierden en el vaivén del metro. Su plan parecía perfecto, pero no contaba con que hay millones de personas en la Ciudad de México. Disculpe señor, se le está derramando algo de su portafolio. La voz de una señora sonó justo a sus espaldas. Lo hizo sentir que se volvería loco. Era como uno de esos murmullos que se clavan en nuestra espalda cargado de 1000 cuchillos eléctricos que nos hacen volver de golpe a la realidad, con esa sensación de miedo y de angustia. Esta señora había notado que un líquido escarlata escurría de una de las orillas del maletín al que el tipo se aferraba. Pero ni ella, ni nadie de los que se encontraba a su alrededor se imaginaba que aquella cosa roja y viscosa era sangre. Hasta que uno de los jóvenes que iba a su lado fue el primero en darse cuenta que de aquel maletín salían unas protuberancias, al principio medio amorfas, pero que al enfocarlas detenidamente tenían la forma de una mano, ya saben, con uñas, piel, pequeños vellos, amoratadas, ensangrentadas. Aquel tipo sombrío, al darse cuenta que había sido descubierto, se bajó en la estación que seguía, Pino Suárez, y salió corriendo. Las personas que se dieron cuenta, jalaron las palancas de emergencia, y gritaron a la policía enloquecidos. Pero cuando llegaron los oficiales era demasiado tarde, la gabardina negra se había perdido entre la multitud, que se amontonaba voraz por entrar en el vagón del metro. Del asesino nunca más se supo nada. Aunque muchos piensan que si esta historia es verdad, la víctima pudo haber sido una de las mujeres que practicaba la prostitución en la zona de la Merced, y por esa razón no se dio ni importancia, ni seguimiento a la investigación. Simplemente quedó en la memoria de unos cuantos que fueron contando su versión de la historia y que ha pasado de generación en generación, y cada uno cuenta su propia versión de los hechos. ¿Ustedes qué opinan? El hombre sin rostro del metro Merced. Hace muchos años, un hombre llamado Eduardo trabajaba en la estación del metro Merced como empleado de mantenimiento. Un día, mientras trabajaba en los túneles, sufrió un terrible accidente que lo dejó gravemente herido. Lo llevaron al hospital, pero desafortunadamente, no pudieron salvar su vida. Sin embargo, la historia no termina ahí. Se dice que el espíritu de Eduardo no descansa y que su fantasma sigue vagando por la estación de metro Merced. Otras personas también lo han visto por la estación Pino Suárez. La gente dice que lo han visto caminando por los andenes del metro Merced, vestido con su uniforme de trabajo y con un saco en la mano. Pero lo más aterrador es que su rostro está completamente plano, sin ojos, nariz ni boca. Se cuenta que si ves a Eduardo, te seguirá hasta tu casa y te perseguirá por el resto de tu vida. Algunos dicen que si lo ves, debes cerrar los ojos y no mirarlo, porque si lo haces, te hipnotizará y te llevará a un lugar desconocido. La historia del hombre sin rostro del metro Merced ha sido un tema de conversación popular durante años, y muchos la consideran una leyenda urbana. Sin embargo, otros dicen haber tenido experiencias reales con Eduardo y juran que es cierto. La tragedia de 1988 del mercado La Merced y los espíritus, que se quedaron penando en el sitio de la tragedia. Esta historia no es propiamente del metro, pero sí que tiene que ver con La Merced. Se dice que en 1988 ocurrió una de las tragedias más dolorosas,
no solo para el mercado de la Merced, sino para toda la Ciudad de México. La tragedia del mercado Merced fue un evento muy lamentable que ocurrió en la Ciudad de México. Un incendio devastador arrasó con el mercado Merced, causando la muerte de más de 60 personas y dejando a otras sin hogar. El siniestro ocurrió cuando cerca de un almacén de cohetes explotó un tanque de gas butano, de estos tanques que se utilizan para freír fritangas, chicharrones y en general tienen en todos los puestos ambulantes de comida. La combinación de la explosión del tanque junto al almacén de cohetes y pirotecnia provocó que la explosión se extendiera y que toda una cuadra desapareciera. En medio de gritos, explosiones, bombazos, 60 personas perdieron la vida, de una forma horrible, y vivieron algo muy parecido al mismo infierno. Según se cuenta, después de la reconstrucción del mercado, muchos de los cuidadores veían por los pasillos a altas horas de la noche sombras que caminaban sin rumbo y después desaparecían. Fantasmas que rondaban los pasillos del mercado. Lo más extraño es que a mitad de la noche, justo donde se encontraba el almacén de cohetes, se dice que aún se pueden escuchar los lamentos de los espíritus que quedaron encerrados después de la explosión. Curiosamente, es en el mercado hasta la fecha que por una razón u otra ocurran incendios. También se oyen como suspiros y lamentos. Asimismo, varias personas cuentan que han visto a un niño fantasma que vaga por el mercado, otros han visto a una mujer fantasma que busca a sus hijos, y algunos incluso han visto a un hombre fantasma que grita de rabia y dolor. La historia de los fantasmas del mercado Merced es una de las más tristes y aterradoras que se ha contado en la Ciudad de México. Es importante recordar que la tragedia del mercado Merced fue un evento muy lamentable que causó mucho dolor y sufrimiento a muchas personas. Es importante honrar la memoria de las víctimas y evitar que se repitan tragedias como esta en el futuro. Y bien, ¿qué les parecieron estas historias de terror del Metro Merced? Si desean una segunda parte, no olviden comentar, darle me gusta al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.